Mi nombre no importa, pero lo que pasó en mi pueblo durante estos últimos 3 años cambió para siempre mi comprensión de lo que significa ser un hombre honesto en un mundo donde la honestidad se ha convertido en un lujo que pocos pueden permitirse. Toda mi vida fui campesino en Michoacán, trabajando la misma tierra rojiza que mi padre y mi abuelo antes que él, respirando el mismo aire de la sierra que había sostenido a mi familia durante generaciones. 54 años cultivando aguacates, criando mis hijos con valores de trabajo honesto y respeto por la tierra, creyendo con la ingenuidad propia de los hombres sencillos que si uno no se mete con nadie, nadie se mete con uno. ¡Qué ingenuo fui! ¡Qué terriblemente, devastadoramente ingenuo! La tierra que heredé de mi padre está en las montañas de Michoacán, en un municipio cuyo nombre prefiero no mencionar para proteger a las familias que aún viven ahí. Es tierra buena, fértil, perfecta para los aguacates que se han convertido en el oro verde de nuestra región. Durante décadas, nuestra vida siguió el ritmo natural de las cosechas. Plantar en marzo, cuidar durante el año, cosechar en temporada, vender lo que podíamos y guardar semilla para el siguiente ciclo. Era una vida dura pero predecible, honesta, que nos permitía dormir con la conciencia tranquila cada noche. Mi esposa María y yo criamos 4 hijos en esa tierra. Los mayores, Juan Carlos de 28 años y Patricia de 26, ya habían formado sus propias familias y trabajaban parcelas heredadas cerca de la nuestra. Los menores, Miguel de 17 y Sofía de 15, aún vivían con nosotros. Miguel había comenzado a ayudarme en el campo después de la escuela, aprendiendo los secretos de la tierra que yo había aprendido de mi padre. Sofía, la inteligente de la familia, soñaba con estudiar enfermería en Morelia, un sueño que me partía el corazón porque sabía que no tenía dinero para pagarlo. Durante todos esos años, nuestra rutina era simple pero satisfactoria. Despertaba a las 5 de la mañana, tomaba café negro que María preparaba en la estufa de leña, revisaba las plantas, trabajaba hasta que el sol se volvía demasiado fuerte. Por las tardes, me sentaba en el porche de nuestra casa humilde pero limpia, mirando las montañas mientras María preparaba la cena y los niños hacían tareas escolares a la luz de una lámpara de aceite. Los domingos íbamos a misa en el pueblo, comprábamos lo necesario en la tienda de don Aurelio, visitábamos a los compadres. Era una vida que muchos en las ciudades considerarían aburrida, pero para mí era completa. El dinero siempre fue escaso, pero nunca nos faltó lo esencial. Producíamos nuestros propios frijoles y maíz, criábamos algunas gallinas, teníamos una vaca que nos daba leche. Los aguacates eran nuestro único ingreso monetario real, y las ganancias dependían completamente de los intermediarios que venían del pueblo a comprar nuestras cosechas. Algunos años eran buenos, otros apenas alcanzaba para los gastos básicos. Pero era dinero limpio, ganado con el sudor de nuestra frente, sin deber favores a nadie. Todo cambió dramáticamente en abril de 2022, cuando llegaron los primeros empresarios agrícolas al municipio. Fueron 3 camionetas negras, nuevas, del tipo que nunca habíamos visto por estos rumbos, las que aparecieron un martes por la mañana en la plaza central del pueblo. Los hombres que se bajaron vestían bien, con camisas de marca y sombreros que claramente no habían trabajado nunca bajo el sol. Hablaban con educación, usando palabras técnicas que sonaban importantes, de modernizar la producción regional y crear oportunidades económicas para todos los productores de la zona. El alcalde, don Fermín Gutiérrez, hombre que conocía desde niño y que siempre había sido respetado por su honestidad, los recibió con los brazos abiertos en la presidencia municipal. Esa misma tarde, organizó una reunión en la plaza principal para que todos los productores de aguacate los conociéramos. «Estos señores van a invertir en nuestras tierras», nos dijo con una sonrisa que no le había visto en años. «Van a traer prosperidad al pueblo, oportunidades que nuestros hijos se merecen. Venimos a escuchar su propuesta». El líder del grupo se presentó como ingeniero Valdemar González, especialista en agronegocios, con experiencia en exportación internacional. Era un hombre de unos 40 años, delgado, con una forma de hablar que inspiraba confianza inmediata. «Señores productores», nos dijo con voz clara que llegaba a todos los rincones de la plaza, «venimos porque Michoacán produce los mejores aguacates del mundo.
pero ustedes no están recibiendo el precio que merecen por su trabajo. Queremos cambiar eso. La primera reunión formal fue una semana después en el salón comunal. Llegaron con computadoras portátiles, proyectores, presentaciones llenas de gráficas y números que nos hicieron sentir importantes. Vendrían a asociarse con nosotros, explicaron con paciencia. Comprarían nuestras cosechas a precio internacional justo. Nos proporcionarían fertilizantes modernos importados, tecnología agrícola de última generación, incluso tractores nuevos para quienes los necesitaran. Solo necesitaban que reorganizáramos nuestras propiedades bajo su supervisión técnica para optimizar la producción según estándares internacionales, explicó el ingeniero González, mostrando fotografías de plantaciones en California y Florida. Sonaba demasiado bueno para ser verdad. Los precios que ofrecían eran el doble de lo que habíamos recibido en nuestros mejores años. Los fertilizantes que prometían costarían una fortuna si los compráramos por nuestra cuenta. Los tractores nuevos que mostraban en las fotografías valían más que todo lo que poseíamos juntos. Pero ahí estaban, ofreciéndonos todo sin pedir nada a cambio, excepto nuestra colaboración en el proceso de modernización. Durante las siguientes semanas, el ingeniero González y su equipo visitaron cada una de nuestras propiedades personalmente. Midieron terrenos, analizaron suelo, tomaron fotografías detalladas, hicieron mapas precisos de cada parcela. Todo muy profesional, muy técnico, exactamente lo que esperarías de una empresa seria que planeaba invertir cantidades significativas en el desarrollo regional. Nos entregaron contratos impresos en papel de calidad, con logotipos corporativos y lenguaje legal que ninguno de nosotros entendía completamente, pero que parecía proteger nuestros intereses. Y cumplieron sus promesas iniciales. Los primeros fertilizantes llegaron puntualmente en camiones nuevos. Los precios que pagaron por nuestra primera cosecha bajo su supervisión fueron exactamente los prometidos, pagados en efectivo el mismo día de la entrega. Incluso nos dieron 3 tractores nuevos para uso comunitario, con la única condición de que siguiéramos sus protocolos de calidad para mantener los estándares requeridos por sus clientes internacionales. Durante 6 meses completos, mi pueblo prosperó como nunca antes en su historia. Los niños tenían útiles escolares nuevos, uniformes de calidad, mochilas que no se rompían a las 2 semanas. Las familias comían mejor, con carne en la mesa más seguido, con dinero suficiente para comprar lo que necesitaban sin tener que esperar hasta la próxima cosecha. Algunos productores hasta compraron sus primeros celulares, aparatos que antes considerábamos lujos inalcanzables para gente como nosotros. María pudo finalmente comprar las medicinas para su diabetes que el doctor de la clínica rural le había recetado, pero que nunca habíamos podido costear consistentemente. Miguel consiguió libros nuevos para la preparatoria en lugar de los usados que antes compartía con otros estudiantes. Sofía comenzó a hablar en serio de estudiar enfermería porque por primera vez parecía una posibilidad real. Incluso yo, hombre de pocas necesidades, compré botas nuevas para trabajar y una camisa decente para ir a misa los domingos. Pero lentamente, como agua que se filtra por grietas casi invisibles, comenzaron las sugerencias y optimizaciones. Que si podíamos plantar aguacates en ciertas áreas específicas que habían identificado como más productivas. Que si necesitábamos contratar trabajadores temporales que ellos recomendaban, gente con experiencia en métodos modernos que podían enseñar a nuestros hijos las técnicas correctas. Que si debíamos usar exclusivamente sus camiones especializados para transportar la cosecha, para mantener la cadena de frío necesaria para la exportación internacional. Son protocolos de calidad internacional, nos explicaba pacientemente el ingeniero González durante nuestras reuniones mensuales en el salón comunal, para mantener los estándares que exigen los compradores en Estados Unidos y Europa. Si queremos seguir recibiendo estos precios premium, tenemos que cumplir estas especificaciones técnicas al pie de la letra. Al principio, las sugerencias parecían razonables. Plantar en ciertas áreas tenía sentido si esas áreas eran más productivas. Contratar trabajadores con experiencia podía beneficiar a toda la comunidad. Usar camiones especializados aseguraba que nuestro producto llegara en perfectas condiciones a los mercados internacionales. Cada cambio individual era lógico,
justificable, aparentemente diseñado para nuestro propio beneficio. Pero gradualmente, las sugerencias se convirtieron en requisitos. Las áreas donde podíamos plantar se redujeron a zonas específicas marcadas en mapas detallados que no podíamos modificar. Los trabajadores recomendados se convirtieron en los únicos trabajadores que podíamos contratar, gente que no conocíamos, que venía de otros estados, que hablaba poco y trabajaba con una eficiencia que resultaba inquietante. Los camiones especializados llegaban a horarios específicos que no podíamos cambiar, llevándose nuestras cosechas a destinos que no conocíamos. Es por la coordinación logística, nos explicaba el ingeniero González, cuando algunos productores comenzaron a expresar incomodidad con tantas restricciones. Una operación de esta magnitud requiere sincronización perfecta. No podemos permitir improvisaciones que comprometan toda la cadena de suministro internacional. El primer despertar doloroso llegó cuando mi vecino, don Esteban Morales, hombre terco como una mula pero honesto hasta los huesos, se negó rotundamente a plantar donde le ordenaron para la temporada de otoño. «Esta tierra es mía hace 40 años», les gritó durante una reunión particularmente tensa en su propia parcela. «Mi padre la trabajó antes que yo, mi abuelo antes que él. Yo decido qué plantar y dónde plantar. Ustedes pueden llevarse sus contratos y sus protocolos al diablo». Esteban había notado cosas que el resto de nosotros habíamos estado ignorando deliberadamente. Los trabajadores recomendados no solo trabajaban en nuestras tierras, algunos de ellos se quedaban en el pueblo después del horario laboral, observando, escuchando, tomando nota de quién hablaba con quién y sobre qué. Los camiones que recogían nuestras cosechas no iban directamente a plantas empacadoras como nos habían dicho. Algunos vecinos los habían visto estacionados en lugares extraños, descargando y cargando cajas que no parecían contener aguacates. ¿No se han dado cuenta de que ya no somos dueños de nuestra propia tierra?, nos preguntó Esteban durante la última conversación que tuvimos con él. ¿No ven que estos cabrones nos están usando para algo que no es lo que nos dijeron? Despierten, compadres. Esto no huele bien. A la semana siguiente encontramos a don Esteban colgado de un árbol de aguacate en su propia parcela, con una soga nueva que ninguno de nosotros había visto antes. Suicidio por depresión, dictaminó inmediatamente la autoridad municipal sin investigación aparente. Estaba muy endeudado, muy preocupado por el futuro de su familia, explicó el alcalde don Fermín durante el velorio, con una voz que sonaba extrañamente ensayada. Pero yo conocía a Esteban desde niños. Había pasado por sequías, plagas, años de cosechas perdidas, la muerte de su primera esposa, problemas económicos que harían quebrar a hombres más débiles. Jamás, en ninguna circunstancia, se habría rendido, y menos aún, habría elegido morir colgado de un árbol que él mismo había plantado 30 años atrás. Esa noche, sentado en mi porche mirando las mismas estrellas que había observado durante décadas, entendí finalmente la verdad terrible que había estado evitando conscientemente durante meses. No éramos socios en una empresa agrícola legítima. Éramos empleados involuntarios de una operación masiva de lavado de dinero del cartel Jalisco Nueva Generación. Nuestras tierras eran la fachada perfecta para justificar movimientos millonarios. Aguacates legales mezclados estratégicamente con dinero sucio, exportaciones aparentemente legítimas que justificaban transferencias internacionales, campesinos honestos convertidos en cómplices involuntarios de una red criminal que abarcaba mucho más que nuestro pequeño pueblo. Las piezas del rompecabezas comenzaron a encajar con una claridad aterradora. Los precios premium que recibíamos no venían de mercados internacionales, sino de la necesidad del cartel de justificar ingresos enormes que no podían explicar de otra manera. Los trabajadores especializados no eran expertos agrícolas, sino supervisores encargados de asegurar que la operación funcionara según los intereses de la organización. Los camiones especializados no llevaban nuestros aguacates a plantas empacadoras, sino que los usaban para transportar otros productos entre las cajas de fruta legítima. Durante las siguientes semanas, intenté discretamente hablar con otros productores que conocía desde la infancia, hombres en los que había confiado toda la vida. Algunos ya sabían la verdad y habían decidido conscientemente que era mejor callar que arriesgar lo que habían ganado. Piensa en tu familia, compadre.
me dijo mi compadre Jesús Ramírez durante una conversación que mantuvimos en voz baja mientras revisábamos nuestras colindancias. Nuestros hijos ahora van a escuelas decentes, en lugar de aulas sin techo. Nuestras esposas tienen medicina cuando se enferman, en lugar de rezar para que se curen solas. ¿Vale realmente la pena arriesgar todo eso por principios que no van a alimentar a nuestras familias? Otros productores sencillamente se negaban a ver lo que estaba pasando frente a sus ojos. Habían trabajado tan duro durante tantos años, habían vivido con tan poco durante tanto tiempo, que la prosperidad súbita les parecía una bendición divina que no podían cuestionar sin parecer ingratos. Dios finalmente se acordó de nosotros, me dijo mi compadre Luis cuando traté de compartir mis sospechas. Después de décadas rogándole que nos mandara una oportunidad, finalmente nos la envió. No voy a insultarlo preguntándome por qué. Durante meses enteros, viví en esa angustia existencial que carcome el alma día y noche. Cada peso que ganaba bajo el nuevo sistema estaba manchado con la certeza de que provenía de actividades criminales. Cada aguacate que vendía a través de sus canales era una mentira, una farsa que ayudaba a ocultar delitos que probablemente incluían violencia y muerte. Cada noche que me acostaba con más dinero en el bolsillo era una noche en la que me convertía más en cómplice de algo que no podía ni quería entender completamente. Pero también sabía, con una claridad que me atormentaba, que mi esposa María necesitaba desesperadamente sus medicamentos para la diabetes, que sin ellos podría entrar en coma diabético y morir. Sabía que mi hijo Miguel había comenzado a hablar de continuar sus estudios después de la preparatoria, algo que había sido absolutamente imposible antes de la llegada de los empresarios. Sabía que mi hija Sofía había empezado a estudiar con una intensidad nueva, motivada por la posibilidad real de convertirse en enfermera y ayudar a gente como su madre. La decisión de resistir llegó cuando trajeron supervisores de seguridad para vivir permanentemente en el pueblo. Fueron 5 jóvenes de no más de 25 años, vestidos de civil, pero con la postura y los movimientos de gente acostumbrada a manejar armas. Decían ser coordinadores de seguridad industrial, encargados de proteger la inversión de la empresa contra robos y sabotajes, pero en realidad eran halcones, ojos y oídos del cartel, encargados de controlar absolutamente todo lo que pasaba en nuestra comunidad. Comenzaron a controlar sistemáticamente quién entraba y salía del pueblo, estableciendo un puesto de vigilancia discreto pero permanente en la única carretera que conectaba con la cabecera municipal. Controlaban quién hablaba con quién y sobre qué, apareciendo casualmente en conversaciones privadas, haciendo preguntas aparentemente inocentes sobre temas que no eran de su incumbencia. Controlaban quién hacía preguntas incómodas sobre la operación, quién mostraba curiosidad sobre los destinos reales de nuestras cosechas, quién expresaba dudas sobre la legitimidad de todo el sistema. Es por seguridad de todos, nos explicó el ingeniero González, cuando algunos productores expresaron incomodidad con la presencia permanente de los supervisores. Una operación de esta magnitud atrae la atención de grupos criminales que podrían tratar de extorsionarnos o secuestrar a miembros de sus familias. Estos hombres están aquí para protegerlos, pero todos sabíamos que era mentira. Los supervisores no estaban ahí para protegernos de criminales externos. Estaban ahí para asegurar que nosotros no nos convirtiéramos en problemas para la operación criminal de la cual ya éramos parte involuntaria. Cada conversación era monitoreada, cada movimiento observado, cada expresión de duda catalogada como riesgo potencial. Una madrugada de octubre de 2022, después de semanas de insomnio y angustia moral, reuní secretamente a 12 familias de productores en las que había confiado toda la vida. Nos encontramos en la capilla abandonada en las afueras del pueblo, un lugar donde nadie pensaría buscarnos a las 3 de la mañana. Esto ya no es vida, les dije mirando rostros que conocía desde la infancia, voces que habían acompañado mi existencia durante décadas. Somos prisioneros en nuestra propia tierra, cómplices de algo que sabemos que está mal, vendiendo nuestras almas a pedazos por dinero que no podemos gastar con la conciencia tranquila. Les propuse hacer lo que entonces me parecía lo correcto, pero que ahora reconozco como lo más ingenuo, denunciar toda la operación ante las autoridades federales. Teníamos nombres, fechas, documentos, testimonios.
Podíamos demostrar que los aguacates eran solo la fachada de una operación de lavado de dinero que involucraba probablemente millones de pesos. Si hablamos todos juntos, les dije con una convicción que ahora me parece patética, no podrán silenciarnos a todos. Las autoridades tendrán que actuar. Fue el error más grande de mi vida, una muestra de ingenuidad que casi nos cuesta todo a todas las familias involucradas. 3 días después de nuestra reunión secreta, el licenciado Hernández Molina, el contacto del Ministerio Público Estatal que nos había recibido en Morelia, nos citó para una segunda entrevista para aclarar algunos detalles de sus declaraciones iniciales. Lo que no sabíamos es que Hernández Molina también formaba parte del sistema corrupto que estábamos tratando de denunciar. A las 72 horas de nuestra denuncia formal, los supervisores de seguridad sabían exactamente quién había hablado, qué habíamos dicho, dónde nos habíamos reunido, incluso dónde guardaba yo los documentos que había recopilado como evidencia durante meses. Las represalias comenzaron inmediatamente, pero con una sutileza calculada para no generar sospechas externas. De las 12 familias que me habían acompañado a la denuncia, 4 decidieron súbitamente mudarse a otros estados por oportunidades laborales inesperadas, que nadie pudo explicar convincentemente. 3 familias más sufrieron accidentes inexplicables que dejaron sus operaciones agrícolas completamente inoperables. Incendios misteriosos en sus casas que destruyeron décadas de pertenencias, envenenamientos de ganado que acabaron con sus únicas fuentes alternativas de ingresos, robos selectivos que se llevaron exactamente el equipo agrícola que necesitaban para trabajar sus tierras independientemente. Los que quedamos después de esa primera ola de represalias recibimos el mensaje con una claridad que no admitía interpretaciones alternativas. Resistir tenía consecuencias que se extendían mucho más allá de nuestras propias vidas, pero para mí ya era demasiado tarde para fingir ignorancia o retroceder. Había cruzado una línea invisible que separaba a los cómplices callados de los problemas activos, y todos en la organización lo sabían perfectamente. El empresario principal, que para entonces ya había dejado de molestarse en mantener la fachada del ingeniero González, me citó personalmente en su oficina improvisada en la presidencia municipal. La reunión fue a las 8 de la noche, después de que cerraran todas las oficinas públicas, en un edificio que debería haber estado vacío, pero que claramente operaba según horarios y propósitos que no tenían nada que ver con la administración municipal legítima. Don Raúl me dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos y que estaba cargada de significados que me aterrorizaron: usted tiene espíritu de liderazgo natural. Eso me gusta mucho en un hombre, pero también puede ser problemático cuando ese liderazgo se dirige hacia direcciones que no convienen a todos los involucrados. La conversación duró 2 horas y fue una masterclass en manipulación psicológica sofisticada. No hubo amenazas directas, no hubo gritos ni intimidación física. En su lugar, me explicó pacientemente cómo funcionaba realmente el sistema, cuáles eran mis opciones reales y por qué cada una de esas opciones llevaba a las mismas conclusiones inevitables. Me ofreció convertirme en el coordinador regional de su operación, un puesto que venía con responsabilidades específicas y beneficios sustanciales. Salario mensual que triplicaba todo lo que había ganado en mi vida agrícola, casa nueva en la ciudad para mi familia, educación universitaria garantizada para mis 4 hijos en las mejores instituciones del país, atención médica premium para María, que incluía tratamientos que ni siquiera sabíamos que existían. O puede seguir siendo un campesino problemático, añadió con el mismo tono conversacional que había usado para describir los beneficios. Pero los campesinos problemáticos tienden a tener accidentes laborales, y sus familias, bueno, las familias de campesinos problemáticos también pueden tener accidentes. Estadísticamente es un patrón muy consistente en nuestra región. No me pidió que respondiera inmediatamente. Me dio una semana para considerar cuidadosamente todas las implicaciones de mi decisión, tiempo que usé para llorar en privado, para rezar pidiendo una guía que nunca llegó, para enfrentar la realidad de que todas mis opciones morales habían sido eliminadas sistemáticamente. Acepté el puesto. ¿Qué otra opción real tenía cuando las alternativas eran la muerte de mi familia o mi propia transformación en cómplice activo? Hoy
3 años después de esa decisión que cambió el curso de mi existencia, superviso exactamente la misma operación que una vez traté desesperadamente de denunciar. Coordino los cultivos de aguacate de 17 municipios en 3 estados diferentes. Superviso las exportaciones aparentemente legítimas que justifican transferencias internacionales millonarias. Manejo personalmente los libros contables falsos que justifican el lavado de dinero más sofisticado que he visto en mi vida. Mi oficina está en Morelia, en un edificio de cristal en el distrito financiero, con secretaria bilingüe, computadoras de última generación y un título en la pared que me identifica como Director Regional de Desarrollo Agrícola Sustentable. Manejo presupuestos anuales que superan los 50 millones de pesos. Coordino operaciones que involucran cientos de productores rurales. Superviso exportaciones que llegan a mercados internacionales reales, donde aguacates genuinos se venden a precios genuinos. Vivo en una casa de 2 pisos en la zona residencial más exclusiva de la ciudad, con jardín privado, alberca, seguridad las 24 horas. Mi esposa María tiene la mejor atención médica disponible en el país, con especialistas que monitorean su diabetes con tecnología que ni sabíamos que existía. Mis hijos estudian en universidades privadas de prestigio internacional. Juan Carlos está terminando una maestría en agronegocios en el Tecnológico de Monterrey. Patricia estudia Derecho Internacional en la Universidad Iberoamericana. Miguel acaba de comenzar ingeniería en biotecnología en la UNAM. Y Sofía está en 2º año de medicina en el Instituto Politécnico Nacional. Pero cada mañana cuando me miro al espejo en mi baño de mármol importado, veo a un extraño que vende su alma día tras día para mantener una vida que nunca quiso. Un hombre que se convirtió en aquello que una vez combatió, que supervisa la corrupción que una vez trató de denunciar, que coordina la criminalidad que una vez consideró su peor enemigo. María dice que debería estar agradecido por todas las bendiciones que hemos recibido, que Dios finalmente nos recompensó por décadas de trabajo honesto y sufrimiento injusto. Ella no sabe que cada peso que gastamos está manchado con la sangre de don Esteban y de todos los que se resistieron antes y después que él. Ella no conoce los detalles de mi trabajo real, solo sabe que finalmente tenemos todo lo que siempre quisimos para nuestra familia. Mis hijos me ven como el padre que finalmente logró sacar a la familia de la pobreza rural, que les dio oportunidades que nunca habrían tenido si hubiéramos permanecido como simples campesinos. Cuando llego a casa después de supervisar operaciones que sé que involucran lavado de dinero criminal, ellos me reciben con orgullo y gratitud. Papá logró que todos pudiéramos estudiar, dicen a sus amigos. Papá nos sacó del campo y nos trajo a la civilización. El pueblo donde nací y donde viví la mayor parte de mi vida prospera ahora más que nunca en su historia documentada. Calles pavimentadas que antes eran pura tierra, clínica médica nueva con equipo moderno y médicos residentes, escuela primaria con computadoras e internet satelital, biblioteca comunitaria con libros nuevos. Los jóvenes ya no emigran desesperadamente a Estados Unidos porque aquí hay oportunidades reales, empleos que pagan salarios dignos, futuro que construir sin tener que abandonar la tierra natal. Pero todos los que quedamos sabemos perfectamente cuál es el precio real de esta prosperidad aparente. Todos callamos porque el silencio se ha convertido en la condición para mantener todo lo que hemos ganado. Todos fingimos que no entendemos de dónde viene realmente el dinero que financia nuestro progreso material. Los aguacates que supervisamos son genuinos, cultivados según estándares internacionales reales, vendidos a precios de mercado legítimos a compradores que operan empresas completamente legales. Pero son solo la fachada visible de una operación que mueve cantidades de dinero que no tienen relación alguna con la agricultura. Por cada tonelada de aguacates que exportamos legítimamente, justificamos transferencias financieras que incluyen dinero proveniente de actividades que prefiero no conocer en detalle. Mi trabajo consiste en mantener esa fachada funcionando perfectamente. Asegurarme de que los números cuadren en los libros oficiales, de que las inspecciones gubernamentales encuentren exactamente lo que esperan encontrar, de que los productores rurales continúen proporcionando la cobertura legal que necesitamos sin hacer preguntas incómodas sobre las discrepancias entre volúmenes de producción y volúmenes de transferencias financieras.
Coordino reuniones mensuales con funcionarios de la Secretaría de Agricultura que creen genuinamente que están supervisando un programa exitoso de desarrollo rural sustentable. Preparo reportes trimestrales para organismos internacionales que monitorean el comercio de aguacates entre México y Estados Unidos. Mantengo relaciones cordiales con inspectores federales que certifican que nuestras operaciones cumplen todas las regulaciones aplicables. Y todo es técnicamente cierto. Nuestras operaciones sí cumplen todas las regulaciones aplicables a la producción y exportación de aguacates. Los aguacates que producimos sí son de calidad internacional. Los precios que pagamos a los productores sí son justos según estándares de mercado. Lo que ninguna regulación considera es que toda la operación agrícola legítima sirve principalmente para justificar movimientos de dinero que no tienen nada que ver con aguacates. Esta es la historia que nadie quiere contar porque desafía todas las narrativas simples sobre crimen organizado que prefieren manejar tanto el gobierno como los medios de comunicación. Que a veces la resistencia no te convierte en héroe, sino en rehén de tu propia conciencia y de las consecuencias de haber intentado hacer lo correcto. Que el mal no siempre llega con amenazas y violencia explícita, sino con oportunidades genuinas que no puedes rechazar sin condenar a tu familia a continuar viviendo en pobreza. Que la línea entre víctima y cómplice es infinitamente más delgada de lo que cualquiera imagina cuando no ha enfrentado estas decisiones imposibles en carne propia. Durante mis primeros meses como coordinador regional, experimenté una forma de disociación psicológica que me permitía funcionar sin colapsar completamente. Me convertí en dos personas: Raúl el campesino, que lloraba en privado por lo que había perdido, y el licenciado Rodríguez, que era mi identidad profesional en el mundo corporativo criminal. Era una división mental necesaria para la supervivencia, pero que me dejaba exhausto emocionalmente. Cada reunión con productores rurales que acababan de ser reclutados por la organización era como verme a mí mismo 3 años atrás. La misma esperanza ingenua, las mismas preguntas inocentes, la misma gratitud por oportunidades que parecían demasiado buenas para ser verdad. Mi trabajo era tranquilizarlos, responder sus dudas, asegurarme de que el proceso de cooptación funcionara sin sobresaltos. Es natural que tengan algunas preocupaciones, les decía durante esas reuniones, usando exactamente las mismas palabras que habían usado conmigo. Cualquier cambio importante genera incertidumbre, pero van a ver que en unos meses sus vidas habrán mejorado de maneras que ni siquiera pueden imaginar ahora. Y era cierto, sus vidas mejoraban materialmente de manera espectacular. Sus hijos accedían a educación de calidad, sus familias tenían atención médica digna, ellos mismos podían planear futuros que antes eran completamente imposibles. Lo que no les decía era el precio psicológico de esa mejora, la forma en que gradualmente se convertirían en prisioneros de su propia prosperidad. Los productores más inteligentes hacían las mismas preguntas que yo había hecho. ¿De dónde sale exactamente el dinero para pagar estos precios? ¿Por qué una empresa legítima necesita tanta secrecía? ¿Por qué los supervisores parecen más soldados que agrónomos? Mi trabajo era proporcionar respuestas lo suficientemente plausibles para calmar sus sospechas, sin mentir de manera tan obvia que perdieran la confianza. Miren, les explicaba con la voz de alguien que había pasado por el mismo proceso, el negocio internacional de aguacates es más complicado de lo que parece desde afuera. Hay regulaciones, competencia, márgenes muy ajustados. Estos señores han encontrado formas de hacer el negocio más eficiente, pero eso requiere cierta flexibilidad en los métodos tradicionales. Algunos aceptaban estas explicaciones porque querían creerlas, otros las aceptaban porque no tenían alternativas reales. Muy pocos se resistían activamente, y cuando lo hacían, mi trabajo incluía coordinar las conversaciones persuasivas que generalmente terminaban esa resistencia de manera definitiva. El aspecto más perturbador de mi nueva posición era descubrir cuán vasta era realmente la operación. No se trataba solo de aguacates en Michoacán, sino de una red que abarcaba múltiples productos agrícolas en docenas de estados: limones en Colima, berries en Jalisco, café en Chiapas, vainilla en Veracruz. Cada producto legítimo servía como fachada
para justificar movimientos financieros que multiplicaban por 10 o por 20 el valor real de las cosechas. Las reuniones trimestrales de coordinadores regionales se realizaban en hoteles de lujo en la Ciudad de México, presentadas como conferencias de desarrollo agrícola sustentable. Recibíamos capacitación sobre nuevas técnicas de lavado, métodos para detectar infiltración gubernamental, protocolos para manejar productores problemáticos. Todo presentado con la misma profesionalidad corporativa que habríamos esperado de una empresa multinacional legítima. Durante una de esas reuniones, conocí a otros coordinadores que habían pasado por procesos similares al mío. Ex campesinos de Sinaloa que coordinaban operaciones de tomate, ex ganaderos de Sonora que manejaban exportaciones de carne, ex pescadores de Veracruz que supervisaban empresas pesqueras. Todos con la misma historia: reclutamiento a través de oportunidades aparentemente legítimas, descubrimiento gradual de la verdadera naturaleza del negocio, resistencia inicial, represalias y finalmente aceptación del papel de cómplices activos. Al principio todos pensamos que éramos casos únicos, me explicó Mauricio, coordinador de operaciones ganaderas, durante una conversación privada en el bar del hotel. Creíamos que éramos los únicos pendejos que habían caído en esta trampa. Pero es un sistema, hermano. Un sistema que se repite en todo el país con pequeñas variaciones según el producto y la región. La sofisticación del sistema era aterradora. Tenían perfiles psicológicos de todos nosotros. Sabían exactamente qué botones presionar para mantenernos leales. Entendían que una vez que cruzábamos la línea hacia la complicidad activa, el camino de regreso se volvía prácticamente imposible. ¿A dónde vas a ir ahora?, me preguntó Mauricio. ¿Vas a renunciar a la educación de tus hijos para limpiar tu conciencia? ¿Vas a condenar a tu esposa a volver a no tener medicinas? No seas ingenuo, ya somos parte de esto para siempre. Durante mis primeros 2 años como coordinador, desarrollé una rutina que me permitía funcionar sin colapsar psicológicamente. Trabajaba de lunes a viernes como licenciado Rodríguez, manejando reuniones, supervisando operaciones, elaborando reportes. Los fines de semana regresaba al pueblo donde había nacido, cuidaba personalmente algunas plantas de aguacate que mantenía como una forma de conexión con mi vida anterior. Visitaba la tumba de mi padre en el cementerio municipal. Esas visitas al pueblo se convirtieron en mi forma de penitencia personal. Veía la prosperidad que mi trabajo ayudaba a mantener. Familias que antes pasaban hambre, ahora tenían neveras llenas. Niños que antes trabajaban en el campo, ahora estudiaban con libros nuevos. Ancianos que antes morían por falta de medicinas, ahora recibían atención médica regular. Era prosperidad genuina, mejoría real en la calidad de vida de cientos de familias. Pero también sabía el precio oculto de esa prosperidad. Cada escuela nueva, cada clínica médica, cada calle pavimentada, estaba financiada indirectamente con dinero que provenía de actividades que probablemente incluían violencia, extorsión, tráfico de drogas. Era progreso construido sobre cimientos criminales, desarrollo social financiado con sangre que no veíamos pero que sabíamos que existía. La contradicción moral me atormentaba especialmente durante las noches cuando no podía dormir. Que era moralmente defendible mantener un sistema que mejoraba genuinamente las vidas de familias rurales, incluso si ese sistema también facilitaba actividades criminales. Tenía derecho a destruir la prosperidad de cientos de familias inocentes para limpiar mi propia conciencia. Eran mis escrúpulos morales más importantes que la educación de los niños del pueblo, la salud de los ancianos, el futuro de los jóvenes. Estas preguntas no tenían respuestas simples, y esa ausencia de claridad moral era parte del diseño del sistema. Nos mantenían atrapados no solo con amenazas, sino con responsabilidades genuinas hacia gente inocente que dependía de la continuidad de la operación. Éramos simultáneamente víctimas, perpetradores y protectores de otras víctimas. Era una forma de control psicológico más sofisticada que cualquier amenaza física. El punto de quiebre emocional llegó durante mi 3er año como coordinador, cuando me asignaron supervisar la incorporación de un nuevo municipio cuyo perfil era idéntico al de mi pueblo 3 años atrás. Campesinos honestos, familias trabajadoras, necesidades económicas apremiantes, perfectos para el proceso de cooptación que ya conocía tan bien.
El líder de los productores locales era un hombre llamado Don Aurelio, de 62 años, con las mismas manos callosas que había tenido mi padre, la misma dignidad sencilla que yo había admirado en mi juventud. Durante nuestra primera reunión, me hizo las mismas preguntas que yo había hecho años atrás, con la misma mezcla de esperanza y desconfianza que recordaba tan vívidamente. «Licenciado», me dijo al final de la presentación, «suena demasiado bueno para ser verdad». En mi experiencia, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, generalmente es porque es demasiado bueno para ser verdad. ¿Qué es lo que ustedes realmente quieren de nosotros? En ese momento, mirando a don Aurelio, me vi a mí mismo 3 años atrás. Vi la misma inocencia que había perdido, la misma integridad que había vendido, la misma esperanza que había sido pervertida en complicidad. Y supe que estaba a punto de hacer a otro hombre lo que me habían hecho a mí, convertirlo en cómplice de su propia corrupción. Don Aurelio, le respondí usando las palabras que habían usado conmigo. Entiendo su cautela. Cualquier cambio importante genera incertidumbre, pero le aseguro que nuestra propuesta es completamente legítima. Solo queremos ayudar a que ustedes reciban el precio justo por su trabajo. Durante las siguientes semanas, supervisé el proceso de cooptación de don Aurelio y su comunidad con la misma eficiencia profesional que había desarrollado en casos anteriores. Los precios iniciales, los fertilizantes gratuitos, los tractores nuevos, todo funcionó exactamente como estaba diseñado. La prosperidad llegó a su pueblo con la misma rapidez con que había llegado al mío. Pero cada éxito en el proceso de reclutamiento me hundía más en una depresión que no podía compartir con nadie. Estaba destruyendo la inocencia de gente buena para mantener un sistema que había destruido mi propia inocencia. Era un ciclo que se perpetuaba a sí mismo, donde las víctimas se convertían en victimarios para sobrevivir, y los victimarios habían sido víctimas en algún momento anterior. 6 meses después de la incorporación exitosa del municipio de don Aurelio, recibí una bonificación especial que incluía una casa nueva para mi familia en una zona aún más exclusiva de Morelia. La casa tenía vista a las montañas, 4 recámaras, biblioteca privada y un estudio donde podía trabajar desde casa cuando fuera necesario. Era, objetivamente, todo lo que un campesino como yo habría podido soñar para su familia. Pero el día que nos mudamos a esa casa, mientras María organizaba entusiasmada sus nuevas pertenencias y mis hijos exploraban emocionados sus nuevas habitaciones, yo me senté en el jardín privado y lloré por primera vez en años. Lloré por el hombre que había sido, por las decisiones que no había podido tomar, por la vida que había perdido en el proceso de ganar todo lo que pensé que quería. Mi esposa me encontró llorando y se sentó a mi lado en silencio. Después de algunos minutos me preguntó, ¿te arrepientes de todo lo que hemos logrado? ¿Preferirías que volviéramos a la pobreza del campo? No pude responderle porque no tenía una respuesta honesta. No me arrepentía de que mis hijos tuvieran oportunidades, de que ella tuviera salud, de que pudiéramos vivir con dignidad material, pero me arrepentía profundamente del precio que había pagado por todo eso. No se trata de arrepentimiento, le dije finalmente. Se trata de entender que algunas decisiones no tienen vuelta atrás. Una vez que las tomas, cambian quién eres para siempre, y ya no puedes pretender que sigues siendo la misma persona. Hoy, 5 años después de aquella primera reunión en el salón comunal de mi pueblo, mi vida es objetivamente exitosa según cualquier métrica externa. Tengo una posición de responsabilidad e influencia, recursos económicos abundantes, una familia próspera y educada. Mis hijos me respetan, mi esposa me ama, mis subordinados me obedecen, mis superiores me valoran. Pero internamente vivo en un estado de duelo permanente por la persona que solía ser. Cada mañana cuando me despierto en mi cama cómoda, en mi casa bonita, con mi familia próspera, sé que todo esto existe porque decidí colaborar con un sistema criminal para proteger lo que más amaba. Es una paradoja moral que no tiene resolución. Para proteger mi humanidad familiar, tuve que sacrificar mi humanidad individual. El sistema ha evolucionado y se ha expandido enormemente desde que me convertí en parte de él. Ahora supervisamos operaciones en 12 estados. Coordinamos la cooptación de cientos de comunidades rurales. Manejamos presupuestos que superan los 1.000 millones de pesos anuales. Cada año somos más eficientes, más sofisticados, más difíciles de detectar
y más imposibles de desmantelar. Y cada año reclutamos a más hombres como el que yo fui, campesinos honestos con familias que amar y necesidades que cubrir. Los convertimos en coordinadores, supervisores, facilitadores de su propia corrupción. Es un modelo que se reproduce exponencialmente porque está basado en la explotación de nuestras mejores cualidades humanas, el amor familiar, la responsabilidad social, el deseo de progreso. Mi nombre no importa porque ya no existo como individuo. Solo queda el campesino que se enfrentó al cartel y perdió. Pero no perdió de la manera que ustedes creen, muriendo heroicamente por sus principios. Perdió de una manera más sutil y más devastadora, sobreviviendo lo suficiente para convertirse en aquello que había combatido. Esta es la confesión que escribo desde mi oficina de cristal en Morelia, en una computadora que vale más que todo lo que poseía como campesino, usando tiempo que debería estar dedicando a coordinar la incorporación de 3 nuevos municipios a nuestra red de operaciones. Es la única forma de resistencia que me queda, documentar la verdad sobre cómo funciona realmente este sistema para que tal vez alguien pueda reconocer las señales antes de que sea demasiado tarde. Si esta confesión llega a las manos de campesinos que están siendo contactados por empresarios agrícolas con ofertas demasiado generosas, sepan que no hay salidas fáciles una vez que aceptan la primera propuesta. Cada beneficio que reciben los ata más al sistema. Cada mejora en sus vidas se convierte en una cadena más pesada. Cada paso hacia la prosperidad es también un paso hacia la complicidad. Pero también sepan que la alternativa, rechazar las ofertas y mantener la pobreza por principios, condenar a sus familias a continuar sufriendo por su pureza moral. Es una decisión que no tiene respuestas correctas, solo diferentes formas de destrucción. La destrucción de la dignidad por necesidad, o la destrucción de la necesidad por dignidad. El sistema seguirá existiendo porque está construido sobre cimientos humanos demasiado sólidos para derrumbarse. Nuestro amor por nuestras familias, nuestro deseo de progreso, nuestra necesidad de propósito. Mientras existan campesinos pobres con hijos que educar y enfermos que curar, existirán organizaciones dispuestas a explotar esas vulnerabilidades para sus propios fines. Mi historia no tiene final porque sigo viviéndola cada día. Cada mañana me levanto, me visto con trajes caros, manejo hacia mi oficina corporativa y coordino operaciones que sé que están mal, pero que no puedo detener sin destruir las vidas de cientos de familias inocentes que dependen de la continuidad del sistema. Es una forma de existir en el limbo moral, donde ya no eres completamente víctima, pero tampoco completamente victimario. Si hay alguna lección en todo esto, es que el mal más eficaz no es el que llega con amenazas y violencia, sino el que llega con oportunidades genuinas que no puedes rechazar sin lastimar a quienes amas. Es el mal que te convierte en cómplice de tu propia destrucción moral, ofreciéndote exactamente lo que más necesitas a cambio de exactamente lo que más valoras. Mi nombre no importa, pero mi historia sí, porque en algún lugar de México rural en este momento hay otro campesino recibiendo la primera visita de empresarios que prometen cambiar su vida para siempre. Y tienen razón, van a cambiar su vida para siempre, pero no de la manera que él imagina.